Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Ustedes la ven aquí en el estudio, no está nuestra querida Yasna, pero está nuestra querida Fran Castillo. ¿Cómo estás, Fran? Un gusto Bien, de tenerte. No, gracias por la invitación otra vez, yo feliz. Sí, pues ya había estado con nosotros el año pasado cuando nosotras, tú sabes, nos tuvimos que hacer ahí unos trámites que teníamos que hacer. ¿Cómo estás, Ale? Estoy bien, contenta porque te quiero contar que hoy celebré ¿Ya? el cumpleaños número 99. No tuyo, por supuesto. No míos, pero llegaré ahí. Espero llegar. Número 99 de la profesora que me enseñó a leer. No, te Que es pasaste. una amiga, además amiga de mi madre, amiga de la familia y nos Qué mantenemos en contacto hasta lindo. hoy. Iris Castro. Y le quiero rendir un homenaje porque no solo me enseñó a leer a mí, sino a muchas otras personas, pero fue una mujer muy valiente en la dictadura y como Ya. tantas mujeres anónimas contribuyeron al retorno a la democracia, a que terminara la dictadura desde su papel de profesora y otras cosas más. Oye, yo creo que las profesoras de castellano a mí también me jugó un rol muy importante en mi vida y creo que merecen un especial Qué lindo reconocimiento, ¿no es Sí, cierto? linda. Ahí feliz porque estuvo almorzando con su familia, con amigos que la visitan y la quieren mucho y le expresaron su amor, así que Se vienen muy los 100. feliz, Se muy vienen feliz. los 100. De hecho, nos pusimos de acuerdo para los 100. Ya, pues. Y a Pe- propósito... pero también, Ya. ya que estamos expresando amor, expresémosle amor a nuestro querido Tomás García, que trabajó con nosotros hasta hace muy poco y acaba de lanzar este libro, Todo lo que tenías que hacer, Mujeres ayudistas en dictadura de Pinochet. Sí, Así que Tom felicidades. trabajó con nosotros hace algunos meses que ya no está, pero le deseamos el mayor de los éxitos Felicidades. con su primera publicación. Ya, pues vamos a contarles entonces, me están corrigiendo, segunda publicación y la boquita me queda donde Ahí mismo. mismo. Exactamente. Ya, vamos a contarle a nuestras auditoras y auditores y a todos los que nos ven hasta ahora. La caída de Isabel Allende, vamos a estar conversando sobre la situación que ha afectado no solo a la senadora del Partido Socialista, sino al propio partido y a una figura histórica, por supuesto. Vamos a estar hablando de los otros contratos con el Estado. Ahí vamos a hablar de una situación que podría destapar una caja de Pandora, no lo sabemos, sobre otros parlamentarios que tienen contratos con el Estado, también de que se armó la primaria oficialista y finalmente vamos a hablar de, lo dijimos así, y que la locura de Trump, porque ya esto simplemente desborda toda posibilidad de entenderlo racionalmente con esta guerra arancelaria que no para y que ha tenido a los mercados arriba, abajo, pero que definitivamente nos va a golpear porque somos parte de un mundo global. Y en nuestra sección de entrevista vamos a estar hablando con la doctora en antropología por la Universidad de Leiden, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de Faxo, escritora y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Sonia Montesino. Ya, pues vamos a partir entonces con lo que ha sido esta semana, que se cierra con este discurso de la senadora Isabel Allende en el Congreso, donde hace una autocrítica, pero fundamentalmente hace una clara alusión al gobierno y más que alusión,
define claramente que aquí se cometieron errores, que aquí se trata de un error de inadvertencia, de no haber advertido que había una incompatibilidad, pero que en ningún caso estuvo en su ánimo haberse aprovechado de su condición de parlamentaria para hacer, obviamente, negocios con el Estado. Pero la herida es muy profunda, porque más allá de la salida de la senadora, están las heridas entre dos generaciones y 12 partidos que forman parte del mismo gobierno, Frente Amplio y Partido Socialista. Ale Matus, ¿cómo lo ves? Bueno, no, ya vamos a hablar de las heridas y tal, pero a mí me parece que un aspecto del discurso de la senadora Allende fue esta mención que el fallo todavía no se oficializa. Todavía no ha sido notificada a ella ni ha sido divulgado oficialmente el fallo, a pesar de que ya produjo todas las consecuencias políticas que vamos a comentarme. Eso me parece extrañísimo. Han pasado suficientes días, está bien, una filtración un día en la tarde, 24 horas antes de que se emita, se firme, pero este fallo ya conocido, que todavía no esté en nuestras manos y en el de tantos juristas que quieren opinar, me parece impresentable. Pero yendo al fondo del problema, lo dijo, lo reconoció la propia senadora, más allá de interpretaciones, más allá de incluso de la otra posibilidad del fallo, que era decir, bueno, se cometió esta falta, pero la senadora fue electa democráticamente, merece continuar en ese, que era otra posibilidad que tenía el tribunal. Lo claro y lo que reconoce todo el mundo es que se faltó al artículo de la Constitución que prohíbe los contratos entre funcionarios públicos y el Estado. Claro, el artículo 60. Esa transgresión se cometió. Hay una disputa entre civilistas y administrativos de si se completó, si llegó a finish o no llegó a finish, si existió o no existió. Bueno, esa disputa va a continuar probablemente, pero el hecho es que se transgredió y por eso ha tenido las consecuencias que tiene. Y yo creo que como observadora a mí me falta la línea de tiempo para poder comprender quién falló y en qué lugar. La abogada, la asesora, ¿cómo se llama? Es la jefa del Departamento Jurídico de la Secretaría General de la Presidencia. Francisca Moya. Francisca Moya dijo que ella se dio cuenta, pero no advirtió. Y a pesar de eso, el gobierno la defiende. Y yo creo que aquí se abren dos hipótesis. Ya. La defienden porque es una muy buena profesional y a pesar de que no levantó la voz cuando tenía que levantarla, por mucho que no sea su función, es como un periodista que se da cuenta que el titular tiene una palabra que no es y por mucho que no sea tu crónica, tú le vas a decir al editor, oye, esa palabra está mal. Creo que cualquier profesional lo hace en su ámbito. Si ella no advirtió a su jefe, podrían darse dos situaciones. Me parece que una hipótesis plausible es que ella esté protegiendo a alguien. Que ella esté diciendo, sí, me di cuenta, pero no le dije a nadie, porque en realidad sí le dijo a alguien y ese alguien decidió pasar por encima de su advertencia. Entonces, mejor me echo la culpa y mejor digo que me di cuenta, pero no le dije, no se entiende, si no es así, no se entiende el apoyo. El apoyo del gobierno. Claro, tan cerrado. Porque efectivamente los profesionales y todo el mundo está expuesto a cometer errores y normalmente cuando el error es grave, de la gravedad que es esto, las personas salen de sus puestos. Con mucho cariño, buenas despedidas, le mandaste un condoro de proporciones perdonen los colegas abogados, sé que su profesión es mucho más enaltecedora que la nuestra, pero conozco grandes colegas, grandes escritores. Guillermo Hidalgo, por ejemplo. Nuestro querido Guillermo Hidalgo, que escribió una crónica sobre algo que no había sucedido aún. La escribió anticipadamente. Y eso que escribió nunca llegó a suceder. Y con todo el amor que le tenía a todo el mundo y el amor que le tenía el director del medio, lo tuvo que echar. Lo tuvo que echar porque los periodistas se supone que escribimos después que ocurren las cosas, no antes, más encima, antes algo que no sucedió. Entonces,
cuando se cometen ese tipo de errores, normalmente la gente sale de su cargo. Si no sale de su cargo, para mí hay otra respuesta. Yo quisiera ver la verdad completa. ¿A quién se le ocurrió la idea de comprar la casa de Salvador Allende? ¿En qué momento? ¿Con quién lo compartió? ¿Quiénes participaron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué consejos? Porque de lo contrario este caso va a seguir desangrando al gobierno, a la política en general. Francisca, ¿cómo lo ves tú? Mira, en primer lugar, yo creo que el discurso de ayer de la senadora Allende se podría calificar, yo creo, que con el tiempo como un documento bastante histórico, podríamos decirlo, porque marca un punto de inflexión a propósito de que son cuestiones que no tienen precedente. Y lo que me llamó mucho la atención, más allá de este reconocimiento que ella hace de que yo debí, en mi calidad de senadora, haber conocido esto, pero no lo sabía, es la mención que hace contra el fallo mismo y lo que resolvió el Tribunal Constitucional. Ella también tiene palabras contra eso, con que el derecho constitucional no puede estar por sobre la política, sino que tiene que estar al servicio de la política. Y lo dice con esas palabras y se extiende bastante hablando de eso. Entonces, yo quiero recalcar ese punto porque se ha mencionado poco, a las críticas que le hace al propio Tribunal Constitucional y la forma en cómo falló. También tiene mucho que ver con la argumentación que dio su defensa, ¿no? En decir que no hubo dolo, no hubo una mala intención, aquí no hubo una premeditación de su parte para enriquecerse o tener beneficio de esto, pero de todas maneras, como no conocemos el fallo todavía, tiene un plazo, un mes el Tribunal Constitucional para poder pronunciarse. Así que todavía hay más preguntas que respuestas en relación al punto más jurídico. Y lo segundo es que, claro, la está viendo negra el gobierno con respecto a Francisca Moya. Muchos dicen, oye, pero no tiene por qué cortar por lo más delgado. Pero resulta que probablemente Francisca Moya no es el hilo más delgado. Probablemente ella, dada el nivel de protección que está teniendo, porque incluso ayer la ministra Macarena Lobos dijo, ella cuenta con la protección o el respaldo más bien del gobierno. Entonces yo también tengo la sensación de que hay algo ahí que todavía no se sabe. Además que también surgió el antecedente de que la jefa jurídica de Bienes Nacionales, esto también lo había advertido en octubre del año pasado. Bueno, y si es por responsabilidades políticas, recordemos que ya cayó la ministra de Bienes Nacionales, el asesor del segundo piso, pero todavía quedan un montón de abogados que pusieron la mosca en esto, ¿no? Bueno, ayer la ministra Lobo dijo la inhabilidad correspondía al momento de suscribir la compraventa y esas responsabilidades ya se hicieron valer, refiriéndose a la salida de la ministra Sandoval. Pero yo creo que raya lo absurdo la justificación que da Francisca Moya ante la comisión investigadora de decir, no, a mí no me correspondía advertir. Yo sabía, pero como esta etapa no me correspondía, no dije nada. Entonces uno dice, claro, el jefe jurídico de presidencia debiese ser como una persona que hoy día lo decía Jorge Correa, el arquero que ataja los goles. Que ataja todos los goles, pues si es como el plan contra cualquier cosa que le pueda pasar al presidente de la República. Entonces, cuesta claro, creerlo. Totalmente. Me quedo con esa sensación. Claro, mira, yo solamente quiero agregar lo siguiente, nosotros no vamos a entrar en esta leguleyada, que no es leguleyada, es una discusión de abogados, por supuesto, que si el derecho administrativo, que si el derecho, civil, que si el derecho estricto, las columnas de Peña versus las cartas de Jorge Correa Sutil en el Mercurio. Mira, a lo que vamos a llegar es lo siguiente, acá se cometió un error grave. ¿Cuál fue el error grave? Que una ministra y una senadora en ejercicio comienzan a establecer un contrato con el Estado independientemente de si no se vendió la famosa casa. Porque ahí está toda la discusión, no, que no se vendió la casa, entonces no hubo perjuicio, eso no importa. Mira, esto es como una persona que conduce en estado de ebriedad. Ok, conducir en estado de ebriedad es un delito. Ahora, no mató a nadie, fantástico, pero cometió el delito. Entonces, no porque no se materializó el acto significa que no se transgredió la Constitución, que es este artículo que hace que no se pueden celebrar contratos entre personas que trabajan para el gobierno, para el Estado, en el caso puntual del Parlamento, ¿no? Y el Estado mismo, quiero decir. Entonces, primer gran error. Y segundo, claramente acá pareciera ser que todas las cosas confabularon
en contra de la senadora Allende. La propia senadora, que no advierte que aquí, después de 30 años en el Parlamento, claro, uno diría, ella debió haber advertido, pero ella dice, yo no soy abogada, pero para eso hubo muchos abogados que están en juego. Entonces, es como el teatro del absurdo. O sea, yo realmente lo veo así, es como el teatro del absurdo, cómo pudimos llegar a estos niveles, y claramente es un gran golpe para el Partido Socialista, porque es una figura importante de este partido y porque acá nadie está diciendo que la senadora cometió un acto impropio desde el punto de vista de la honorabilidad o de la honestidad o de la probidad, pero francamente es un golpe duro porque salir de esta manera del Parlamento probablemente era un escenario que jamás se lo habrían imaginado. Y uno lo puede leer también a la inversa. Uno puede también leer, decir, bueno, esto es una afrenta a Allende, a la memoria de Allende y todo, pero por lo mismo, como hay tanto en juego, porque esto no es solo la compra de un bien, es la compra de un bien que se pretendía convertir en un museo de un presidente que murió en La Moneda. Murió, digamos, también hay teorías del asesinato, pero la verdad, digamos, hasta ahora oficial es que se suicidó en La Moneda cuando era asaltada durante el golpe de Estado. Es muy importante y por lo mismo uno espera la máxima prolijidad. Si uno va a hacer algo para recordar la memoria de alguien, por supuesto que no quiere ensuciar la memoria de esa persona con ningún tropiezo, con ningún chascarro, de ninguna manera. Entonces, se debió haber sido más prolijo aún en esas circunstancias, porque no es solo la senadora Allende que digamos, es una persona independiente y todos tenemos derecho a ser personas independientes de nuestros padres, pero lamentablemente carga con el legado. La ministra Maya Fernández es la nieta de Allende y les toca cuidar el legado de Allende y por lo tanto debieron ser mucho más prolijas, mucho más quisquillosas, y el Estado también debió haber sido prolijo y quisquilloso, y digamos que la compraventa no se materializó no porque se diera cuenta el gobierno lo anunció públicamente y cuando apareció alguien le dijo, oiga, pero no se puede, no, sí, claro. Recién se retrotrae, entonces ahora, hay un problema. Yo le quiero preguntar a la Fran lo siguiente, Fran, porque aquí lo que empieza a ver, ¿no es cierto?, es estas viejas heridas entre el socialismo, particularmente el Partido Socialista y el Frente Amplio. Yo entrevistaba esta semana al senador de Urresti, del Partido Socialista, y vuelve a hablar de esta superioridad moral, la frivolidad, decía, la frivolidad del gobierno. ¿Pero por qué frivolidad, le digo yo? Bueno, por cómo se hizo todo, o sea, cómo no cuidar la figura de una familia, o sea, digamos, lo que significa la historia de una familia, la figura de una senadora, por supuesto, pero también decía la figura del presidente. Y después viene todo este tema del choque generacional. Ustedes que habló de incompetencia, o sea, los que no saben, uno llega a pensar hasta, oye, casi que no saben gobernar. Entonces, ¿cómo ves tú esa confrontación? Parece que esa herida siempre está ahí, ¿eh? Y aflora. Yo creo que es una herida que ya por lo menos en este periodo no va a ser subsanada, particularmente porque, bueno, este es un año en donde en el debate público, probablemente en unos meses más, se va a instalar toda la reflexión en torno al legado del gobierno, ya que está por concluir. Y yo creo que parte de ese legado indiscutiblemente va a estar marcado por el tema de los errores no forzados, que ha sido la tónica desde que se asumió hasta ahora. Y este episodio en particular viene a reforzar mucho más eso, sobre todo en el último año y sobre todo, tal como decía Ale, con respecto a una figura que el propio presidente de la República se ha encargado de maneras reiteradas de enaltecer, que es la figura del expresidente Allende. Entonces hay muchos componentes que hacen de esto prácticamente una tragedia en términos simbólicos, no solamente para el Partido Socialista, sino que para el socialismo compartido que se tiene a nivel del progresismo, ¿no? Porque lo decía incluso el diputado Inter esta semana, la familia socialista hoy día está muy dolida con respecto a esto que pasa. Ahora, claro, a mí me parece también que el alarido del Partido Socialista, ya, o sea, está bien.
pero no victimizarse a ese nivel, me parece que se han pasado 3 pueblos porque hay una responsabilidad compartida cuando 100%. menos. La senadora y su familia y su entorno, si estuvo sola en la operación y si no hubo resguardos del Partido Socialista hacia ella, también es una responsabilidad del Partido Socialista. La memoria de Allende no es solo responsabilidad de Isabel Allende, es responsabilidad de todo el partido. Eso por un lado. Y por otro lado, saquémonos las caretas, uno sabe que el Partido Socialista exagera su pesar porque después viene la negociación parlamentaria y presidencial. Entonces, ya. Claro, y además porque también lo dijo Emilia Schneider, diputada del partido Frente Amplio. Cuidado que aquí no solo los Frente Amplistas fueron los que visaron esto, o sea, como que esta historia solo la cuenta... O sea, el ministro Elizalde es socialista, el Frente Amplista por es ejemplo, joven. y ahí está calladito, Sí. no calladito, dijo, ella no sale por Francisca Moya, lo que ahí hace pensar. Eso es como que... Claro. Bueno, y dos se más está dos son evaluando 4. ahora una eventual acusación constitucional contra el ministro Elizalde, y el Partido Republicano también hoy día en la mañana volvió a instalar el la Partido idea Republicano cobrando por de Cobrando acusar al factura. presidente Boric. Como diría Pasando por Shakira, caja. ya que estuvo en el estadio. Chiquillos, me queda algo más antes de que terminemos el bloque y que tiene que ver con este tema, pero una derivada. Y le doy el mérito a The Clinic y a los periodistas Benjamín Bravo, Nicolás Serpa, Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda, que publicaron un reportaje llamado Caja de Pandora, los millonarios contratos de senadores y diputados con el Estado que podrían llegar al Tribunal Constitucional. El listado es amplio en el sentido transversalmente. Transversal. El senador Juan Carlos Prieto, Partido Social Cristiano, con una red de sociedades familiares que incluyen una constructora que registra por más de 3.000 millones de pesos, traspasos desde organismos públicos. El senador Espinosa, Fidel Espinosa del Partido Socialista, una cantidad bastante más reducida, 14 millones en traspasos con municipalidades de la región de Los Lagos. Y el caso más digamos, oneroso es el de la diputada de RN, Jimena Osandón, que figura como socia de una empresa que ha recibido más de 28.000 millones desde la Tesorería General de la República y Corfo. Después le sigue el senador Luciano Cruzcoque, en fin. Bueno, ¿cuál es el tema? Algunos juristas dicen, el mismo Jorge Correa Sutil, ex ministro del TC, decía, a mí me parece que esto hay que verlo. Y esto no sería bueno ponerle una palada encima. Pero el punto es que para que esto lo vea el Tribunal Constitucional, creo que se requieren como 20 firmas de diputados que lleven el tema. ¿Quién va a querer llevar esto al Tribunal Por Constitucional? supuesto que va a haber. ¿Tú dices? Por supuesto Pero que va a mira, haber pues, 20 De firmas hecho, porque... se anunció diputados del Partido Socialista dieron un punto de prensa diciendo que los equipos jurídicos de la bancada iban a estudiar antecedentes para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto, Sí. porque, a ver, ¿cuál es, por lo menos, mi hipótesis de lo que pasó aquí con Allende? Es que alguien dijo, puede haber dicho, a lo mejor no lo dijo, pero supongamos que esa persona que dice que no lo dijo, sí lo dijo, oiga, el artículo 60, Ya. y la respuesta fue, bueno, pero si esto pasa todos los días y... Tú dices por lo mismo, por lo mismo. Claro, Ya. sí, pero nadie respeta. Es No va a como pasar nada. Todo el mundo pasa... ¿Quién frena 3 segundos en el disco pare? Poner ese ejemplo. Según la ley hay que detenerse 3 segundos. Claro, pero si no viene nada, Ya, lo pero tomas si no como sea viene el nadie. paso. Entonces alguien puede haber dicho, ya, pero si nadie se detiene 3 segundos. Nadie cumple con esta norma, no va a ser problema. Puede haber sido ese el caso. Entonces, ahora que digamos, sí hubo personas que eran, no se detuvo 3 segundos. Claro. Entonces ahora, bueno, vamos a enfilar todos los que no se detienen 3 segundos, porque es una reacción lógica. Es lo que tendría que ocurrir, Es una ¿o no? reacción lógica y yo creo que va a ocurrir, porque además es la manera es lo que hace normalmente la clase política. Ya, hubo alguien que pagó, que recibió plata de Corpesca para la ley de pesca y salen del otro sector a decir, en ese sector siempre reciben plata. Ah, bueno, entonces busquémosle plata a los demás. Es lógico, es la manera en que la clase política dice, bueno, empatemos esta cuestión, resolvámoslo. Claro, pero aquí Resolvámoslo. ya salió una senadora. Por eso. Ya por eso. salió una senadora antes que se conociera el fallo. Claro, entonces cuando un sector dice, vamos a ir y vamos a pedir la pena del infierno y queremos
no solo a la salida de todos los que han salido, queremos que salga, e incluso el presidente, bueno, entonces vamos a presentar otros requerimientos porque alguien tiene que bajarle la temperatura. Sí. ¿Lo ves como que terminemos en un asunto donde algunos se plantean, oye, esto podría ¿Foja terminar... cero? ¿Ah? ¿Foja cero? No sé, o sea, ¿qué puede terminar esto? Imagínate con la cantidad de parlamentarios que aquí por lo menos aparecen mencionados. Además que otra cosa que señalaron era de que el estudio no solo iba a ser sobre esos casos, sino que hay antecedentes de más casos que van a estudiar para presentar este requerimiento. Hasta ahora, bueno, son socialistas los que están impulsando esto. Hay un socialista en el listado que mostró de Clinic, Bueno, que es Fidel Espinosa. Sí, Fidel Espinosa, claro. Pero no... Pero hay casos y casos. Claro, Claro, hay casos y casos y hay que ver... son distintos. Porque algunos van a decir, no, yo no tengo nada que ver con la empresa porque esto es una empresa que, no sé... No, que son contratos que se firmaron, por ejemplo, contratos que como en el caso de Cruz Coque. Claro. Es un contrato de arriendo, él con un socio le arrendaron una propiedad a la Junji antes de que él fuera diputado. Y después que fue diputado, el contrato continuó y expiró ya. Ya. Entonces, él no celebró el contrato mientras era diputado. Entonces, Claro, ya. hay que ver caso a caso y todo, pero obviamente que el Tribunal Constitucional no va a actuar de oficio, van a llevar los casos para allá, porque también es una forma, y es una forma obvia, es una manera obvia de decir, esto que todo el mundo considera tan grave no es un problema que solo cometió ni la senadora Allende, ni el gobierno, y todo esto ocurre y ha ocurrido históricamente. A mí como ciudadana, a mí lo que más me sorprende es saber que tantos parlamentarios tienen otros negocios, tienen sociedades, no debiera ser una función, no es una función exclusiva ser diputado. No les pagamos lo suficientemente bien a los diputados y senadores como para que además tengan sociedades, negocios, contratos con el Estado o con privados. Eso a mí me parece más escandaloso. Y eso que no está todo declarado. Una de las cosas Y eso es sobre lo que han declarado. Sí, sí. Ya pues, ya creo que es hora de que nos vayamos a una pausa, chicas. Ya cumplimos nuestro primer bloque y al siguiente bloque vamos a estar hablando de las candidaturas del oficialismo que se pusieron súper entretenidas. Ya el Partido Comunista definió que Janet Jara será su candidata. Hay 3 mujeres candidatas por lo demás, Matei, Carolina Toá y ahora Janet Jara. Vamos a ver cómo se reconfigura ese naipe y también vamos a estar hablando, les decíamos, de la guerra desatada que tiene Donald Trump en el mundo. También decirles que no se pierdan este jueves a las 22 horas el segundo capítulo de Revelados. En esta nueva entrega, Sofía Tupper conversará con la actriz Paulina García. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. En Uchile TV nos encantan los cortos. Cortos divertidos, cortos tristes, cortos de acción, cortos raros, cortos cortos y cortos cortísimos. Por eso, cada semana te traemos Circuito Corto, los mejores cortos chilenos, presentados por sus propios creadores. Circuito Corto, una producción conjunta con la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Chile. Todos los martes, a las 22:30 horas, solo en Uchile TV. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio CL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Ya estamos de regreso y tal como les habíamos anunciado, pues tenemos una nueva candidata o precandidata presidencial, para ser más exactos con el lenguaje. Son candidatas a la primaria. Exactamente.
Tenemos a la ya renunciada ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo y Previsión Social, que tiene varias cosas que lucir, ¿por qué no? Por supuesto, ella fue la cara más visible del gobierno, por supuesto que junto al ministro Mario Marcel, pero ella fue la que estuvo ahí como hormiguita tratando de sacar adelante la reforma a las pensiones, una reforma que ni siquiera su propio partido abraza así como, oh, qué buena reforma, pero es una reforma que permitió destrabar una discusión que llevaba mucho tiempo en el Parlamento y que definitivamente va a permitir aumentar las pensiones de los actuales pensionados y mejorar y equiparar la cancha entre hombres y mujeres. Entonces, tiene muchos elementos ahí, tiene las 40 horas, tiene el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, en fin, pero algunos dicen que carga con este techo, ¿no?, que es el Partido Comunista. Otros dicen, cuidado, porque cuando estamos en un escenario de voto obligatorio, no es tan fácil decir que la gente vota porque el partido sea el comunista o sea el partido de la UDI o sea el Partido Republicano. Aquí juegan otros factores y los liderazgos, y particularmente ella que tiene liderazgos y características muy blandas, ¿no?, podrían jugar a su favor. ¿Cómo lo ves, Fran? Lo primero que se me viene a la cabeza cuando hacen esta proclamación era de que no había tanto jolgorio al interior del PC al momento de anunciar este sábado en la noche cuando sale Lautaro Carmona a decir que finalmente era la candidata Janet Jara. Y eso me llamó la atención en primer lugar. ¿Sí? No había tanto jolgorio, que después lo confirmé, porque cuando se hace este traspaso de cargo oficial a Giorgio Bocardo, el Ministerio del Trabajo, y después hacen este acto frente a la estatua de Salvador Allende afuera de la Moneda, también me pareció de que la ex ministra Jara estaba mucho más contenta de lo que parecía la directiva del PC. Me dio esa impresión. Haciendo como un análisis facial de la situación. Está bueno. Pero tú dices como que el PC a regañadientes la terminó. Sí, o sea, yo creo que las expresiones dan cuenta de que no fue una decisión orgánicamente fácil para el partido. Y eso queda más que en evidencia por los mismos antecedentes y trascendidos del propio Comité Central. Y también porque otra de las cosas que dijo Lautaro Carmona al momento de proclamar era de que la dirección de la campaña en términos programáticos iba a estar a cargo de la dirección del partido, es decir, Bárbara Figueroa y él mismo. Y lo dejó también estipulado al momento de dar el punto de prensa cuando la proclama. Eso yo lo tendría ahí como un punto a analizar de ahora en adelante para ver el despliegue más que nada. Interno del Partido Comunista bajo la figura y el alero de una militante que no responde necesariamente a estas características tan de cuadro del Partido Comunista, sino que tiene una apertura más amable en relación a que tiene vocación de mayoría, la misma trayectoria siendo ministra del Trabajo, lo que implicó los diálogos por la reforma previsional, etcétera, etcétera. Y de hecho, en el tema Venezuela, ella, por lo menos siendo ministra, se plegaba a la postura del presidente de la República, que ya sabemos cuál es, respecto a Venezuela. ¿Cómo lo ves? Bueno, y también lo dijo ahora, sí. Digamos, fue muy clara y no se complicó nada y dijo lo que pensaba, pero yo creo que hay más interés hoy día en los adversarios amigos, digamos, de que le pese el Partido Comunista a Janet Jara, porque obviamente es una competencia seria. Yo creo que Janet Jara es la candidata más fuerte hasta ahora de esa primaria, porque, tal como tú dices, tiene algo, el don de gente, como se decía, el don de gente es lo que también se hizo muy evidente en el caso de Michelle Bachelet. Es una persona muy cálida, muy cercana, y es una excelente candidata. No sabemos qué puede pasar con eso, pero tiene muchos atributos de candidata. Y las candidaturas no se despliegan por currículum, no se despiertan por trayectoria. Ahí la candidatura es una actividad de seducción en la política. Pero mira, ya... y ella tiene esas capacidades. Sí. Ahora, si ganara la primaria, que pase a primera vuelta o segunda vuelta, o que sus posibilidades de llegar a la Moneda, yo creo que todo depende de lo que pase con el resto.
si gana Evelyn Matei o si pasa Kaiser. Yo creo que si pasa Kaiser, cualquiera, no solamente Janet Jara, Toá, Winter, cualquiera se vuelve competitivo contra Kaiser. Contra Evelyn Matei probablemente no. Claro, mira, solo decir que esta primaria se puso súper entretenida. ¿Por qué? Porque primero son dos mujeres muy distintas, evidentemente entre Carolina Toá, que tiene una trayectoria, bueno, tiene más años también, pero tiene una trayectoria política, por supuesto, mucho más vinculada a la era concertacionista. De hecho ella va a intentar, y ya lo está haciendo, empezar a desligarse un poco del paso por el gobierno, cosa que es bien difícil, pero lo va a tratar de hacer al menos, y vincularse mucho más con ese sector del país o de la política que logró en estos 30 años tan vapuleados grandes cambios y grandes avances para el país. Ya lo va a hacer, y eso en abierta apelación al centro político que ella quiere, digamos, apelar. ¿Cuál es el punto? Que tiene que ganar la primaria. Y la primaria no se gana hacia el centro, se gana hacia la izquierda o hacia la centroizquierda. Y ahí está el fuego amigo. Por ejemplo, Vlado Mirosevic, que ya le tiró dardos a Janet Jara apenas era designada. Claro, apenas asomó. No asomó y dijo: mire, no es competitiva y además que perdería. No es capaz de abarcar a toda la centroizquierda. Claro. Entonces, esto va a estar bueno o sea, nosotros los periodistas, pero no solo los periodistas. Vamos a ver si Vlado Mirosevic llega a la primaria también, porque todavía no está... No tienen los votos, o sea, no tienen las firmas todavía. Ya, pero mira, imaginémonos una primaria solo entre, hasta ahora sería Carolina Toá, Winter, y Jara. yo le encuentro que está buena. Está O sea, buena. si tú me preguntas a mí, yo me pongo los palillos, me pongo a tejer. A ver, Buenísima, ¿sí o no? buenísima. Yo me pongo a tejer y digo, ya, ¿cómo va a estar esta pelea? Yo me estoy imaginando la pelea, porque mira, al tiro te lo digo, la exministra va a marcar un punto, de hecho lo marcó en una entrevista que dijo algo así como tengo calle, o donde está la calle, ¿ah? Y Claro. tiene calle. Y además la ministra Jara viene de la Universidad de Santiago, ella es una mujer... Del Cortijo. Claro, o sea, una mujer que de mucho esfuerzo ha salido adelante, o sea, la meritocracia pura. Carolina Toá, por otro lado, tiene una trayectoria política impresionante, o sea, nadie podrá decir que no tiene credenciales, digamos, para ser presidenta de la República, y además con este gran, al revés, con el hándicap de haber sido parte del Ministerio del Interior, pero ahí hay una experiencia política inigualable. Y finalmente Winter, que es como, aquí te las traigo, Peter, ¿o no? Así como... Que es un gran orador, Es un gran orador puñero. y es un hombre muy seguro de sí mismo en sus... comunicacionalmente sabe jugar bien a la pelota. Y ahí vamos a ver cómo se va a dar esta combinación de tres partidos, PPD por un lado, Partido Comunista por el otro, Frente Amplio y el choque generacional y y el todo Partido junto. Socialista, que todavía no elige Falta a su eso. jugador. Po. Bueno, y el Partido Socialista, que lo más probable que sería la senadora Bodanovich, no porque la senadora Bodanovich cree que pueda ganar la primaria, sino porque esto es una manera de servirle de plataforma para poder ser finalmente elegida senadora de la República, porque ella llegó por el cupo de Elizalde. Ahí hay una discusión pendiente. Bueno, este fin de semana que viene, el sábado 12, va a ser el Consejo Nacional del PPD, donde van a proclamar ya mega oficialmente a Carolina Toá, y también el Comité Central del Partido Socialista, donde van a ratificar a la directiva y probablemente se dé el debate presidencial. No es seguro, pero yo creo que lo más probable es que la discusión por lo menos se comience o se direccione. Y claro, la alternativa está entre proclamar a la actual presidenta del partido, la senadora Bodanovich, o escuchar las voces, incluidas la senadora Isabel Allende, que también lideró la firma de esta carta de militantes socialistas que piden proclamar a Carolina Toá como la candidata también del partido. Entonces ahí yo creo que se van a cruzar reflexiones muy de identidad de partido del PS, lo que significa llevar el candidato propio, pensando en los fracasos anteriores, Paula Narváez, Alejandro Guillé, etcétera, etcétera. Pero también en el debate va a haber un componente de pragmatismo, entendiendo de que hoy día, si es que Socialismo Democrático pierde esta primaria, probablemente lo va a hacer ante la competitividad de Janet Jara. ¿Qué costos puede tener eso para Socialismo Democrático? También son evaluaciones que están sobre la mesa. Yo me imagino entre los dirigentes del PS para ver si es que se arriesgan o no con la candidatura propia. ¿Cuál es el rollo que tiene el PS con Carolina Toá? Que es PPD, pues. ¿Y cuál es el punto? Que
Yo creo que el tema del Partido Socialista y que se ha acentuado todavía más con el caso de Isabel Allende, que necesita marcar su propia identidad. ¿Qué significa ser socialista hoy día? ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el PPD? Más allá de si pierden o ganen, necesitan marcar identidad y sobre todo después de lo que ha pasado con Allende, eso como que despertó el espíritu socialista. Ahora, el problema que tiene el Partido Socialista es que tiene militantes a los que les gusta más Jara y tiene militantes a los que les gusta más Carolina Toá. Y si opta el Partido Socialista, por ejemplo, por apoyar a Toá, se le va a ir la otra mitad a apoyar a Jara. El Partido Socialista no puede controlar a su militancia detrás de una de las dos candidatas. Totalmente. Y digamos una cosa para nuestra audiencia. Ustedes saben que estas primarias, voto voluntario obviamente, pero acá votan todos los partidos que van a participar de la primaria. Es decir, si una persona está militando, llámese en el Frente Amplio, Partido Comunista, PPD, en fin, Partido Socialista. Pero todas las personas que quieran votar y que no forman parte de ningún partido. Que no forman parte de partidos de la oposición. De la oposición, evidentemente. O sea, por eso dije de ningún partido. Claro. ¿Te fijas o no? No, pero claro, pero por eso dije, Sí. los que participan de la primaria, y eso implica que igual está pesada la pista para... O sea, ¿qué creo yo? Que al interior de la primaria está pesada la pista para Carolina Toá. Sí, ¿Cómo lo ves? yo creo que no está ganado absolutamente, no, totalmente. O sea, sobre todo con la aparición de Janet Jara, se abrieron mucho más. A ella le convenía más que estuviera Jadwe. Claro, Le convenía o sea, más Jadwe. Jadwe, de todas claro, maneras. Sí, por eso también ponía ahí sus pequeños dardos a ver si le resultaba. A ver si le resultaba. Claro, así como, Pero es que, ¿cómo señor que- Lautaro Carmona, elija a Jadwe. polvitos con pensión. Claro. Sí, yo creo que Carolina Toá la tiene difícil. Muy difícil, ¿eh? Difícil, no solamente por el tema de Janet Jara, sino que porque ella misma no ha logrado ese salto cualitativo que se estaba esperando una vez que fuese proclamada. Todos decían, oye, pero si todavía no se proclama, todavía no renuncia al Ministerio del Interior. Pero siguió, yo creo que si bien subió un poco de puntos en la encuesta, no ha tenido ese despegue que ameritaría una candidata de esa envergadura, a mi juicio. Vamos a ver qué pasa una vez que las campañas comiencen, pero la tiene cuesta arriba por lo que vemos hasta ahora. Ahora, Totalmente. yo creo que primarias aparte sería una maravillosa dupla Jara-Toá. Jara-Toá No, sí, está son buena. potentísimas. Está buena, o sea, está buena. Claro. Una como candidata, la otra como generalísima Oye, o pero futura espérate, ministra del Interior. yo no descartaría, insisto, por el factor Partido Comunista, por el anticomunismo que existe y todo lo demás, yo no descartaría que gente de derecha no militante fuera a votar por Carolina Toá a la primaria, para que no salga Janet Jara. No, pero o sea, a ellas les conviene. Yo creo que al revés, van a ir a votar por Jara, porque piensan, desde la perspectiva de la derecha o incluso extrema derecha, si hay una candidata comunista que represente a la centroizquierda, más votos por anticomunismo van a ir a la candidatura de derecha. Claro, es que como está... Toá no está tan, no es más... Mira, yo digo que todo Sí. esto está por verse, estoy Es de un acuerdo juego con el de punto. ajedrez. Es un juego de ajedrez porque quien nada hacía presagiar, como diría Carlos Pinto, que en ese año 2021 iba a ganar un entonces diputado, Gabriel Boric, cuando... Que te dijo a ti. El que me dijo a mí, ¿cómo se te ocurre? No tengo ninguna posibilidad de estoy postular a la preparado. presidencia. Se lo pregunté meses antes, porque no estoy preparado para gobernar, soy muy joven todavía. Entonces, por eso digo, ¿quién hacía presagiar que en segunda vuelta iría? Ni más ni menos que Gabriel Boric con José Antonio Kast. No, ninguna posibilidad. O sea, yo creo que por eso les digo, en eso le concedo a Kast cuando dice la verdadera encuesta es el día de la votación. Sí. Claro, Y no todo saquen el puede cotillón. Sí, No, hace sí. llamado a la prudencia. Exactamente, chiquillas, cambiemos de tema porque lo que ha pasado en estas horas, esta es una locura, que por eso lo definimos la locura de Donald Trump, porque de verdad ya esto ha generado no solo esta subida y bajada abrupta de los mercados, de las bolsas de todo el mundo, sino que además nos vuelve a pasar que está en un juego donde ya no uno se imagina. Fíjate que nos reíamos un poco, ¿te acuerdas, Ale, antes de partir el programa? Porque decíamos ya, ¿quién da más?
En este momento, y quizás cuando ya pasen las horas, quizás Esto va vamos a a tener, cambiado. todo va a haber cambiado. A propósito de los aranceles que aplicó Estados Unidos a China, China devuelve, esto es un ir y venir, finalmente devuelve con, me quieren aplicar 105, ¿cuánto eran? ¿100 y algo? Por ciento, yo les voy a aplicar entonces a los productos que entran de Estados Unidos a China, 84% de arancel. Toma. Total, sí. ¿Y qué hace Donald Trump que le han dicho, pues? Subió la oferta. 125. Todo esto es una locura. ¿Y saben por qué es una locura? Lo escuchaba hoy día de un ex ministro del gobierno del presidente Piñera, Felipe Morandé, que decía en una columna lo siguiente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el teléfono, el iPhone? Cuando el iPhone, decía él, ya no cueste 1.200.000, 300.000, 400.000 la última chupada del mate, sino que cueste 2,5 palos, hasta ahí le va a llegar, dice él, no sé si a Donald Trump, pero a su electorado, porque ¿qué es lo que ocurre? Esta es una manera de explicarlo de manera simple. Van a empezar a subir los productos, porque esta idea de que todo se va a producir dentro de Estados Unidos no resulta. Fíjate que no son pocos los economistas con los que he hablado, Fran, Ale, que me dicen, está volviendo ni siquiera al siglo XIX, al siglo XVII. Entonces, esto es una locura que no sabemos para dónde va a llegar. Ale. A ver, yo creo que más allá de los análisis, por supuesto, muchos economistas augurando catástrofe y tal, por un lado todavía no se sabe, ella puso una moratoria de 3 meses, Trump todavía no se sabe en realidad qué es lo que va a hacer, se pasea a los presidentes, dice, vinieron a besarme el trasero, todos quieren, sí, atroz. De esa brutalidad, de esa vulgaridad y de ese desparpajo que tiene, surge también un dilema para la izquierda y el progresismo mundial. Porque yo soy lo suficientemente vieja como para recordar que en 1990, cuando era Bill Clinton el que promovía y empezó a promover los tratados de libre comercio, las izquierdas y sobre todo los partidos de trabajadores del mundo se oponían. Se oponían y se oponían justificadamente porque significó abaratar la mano de obra. Claro. Y en el caso de Estados Unidos, y es la razón por la cual se termina eligiendo a Trump, la exportación de la mano de obra y las manufacturas de todos los productos a otros países. Y ahora Trump, que es de extrema derecha, tiene a la izquierda que defendiendo los tratados de libre comercio, defendiendo la apertura de los mercados globales a trocha y mocha. Entonces, yo creo que el problema no es solo Trump. El problema es que no hay un discurso alternativo, político, sensato, sustentable y además de protección de los derechos de los trabajadores que sea viable. O sea, yo creo que esta pesadilla no la podía haber imaginado el 80, el 89, no, jamás. El 2000, que la izquierda mundial iba a estar defendiendo el arancel cero. No lo puedo creer. Tampoco puedo creer que iba a ser la extrema derecha la que iba a decir voy a subir los aranceles y voy a poner barreras proteccionistas al modo más estalinista que pueda existir. Entonces, yo creo que no sabemos en qué va a terminar No sabemos esto, en qué va a terminar. pero en algo que puede terminar y que nos va a perjudicar a todos es en guerra. Porque finalmente, después de las bravuconadas de uno y de otro lado, ¿qué viene? ¿Cómo yo impongo mi punto de vista a otra nación? Con guerra. Claro. Fíjate, Fran, que te doy al tiro la palabra, solo decir que también una de las cosas que más coinciden los economistas es que todos están sorprendidos de la rapidez con que se ejecutó todo. Todos pensaban que esto iba a ser mucho más lento. No, ha sido pero un torbellino, una cuestión que no para. Sí, bueno, con respecto a eso ha trascendido bastante de que tanto el presidente Boric como el ministro Marcel llevan hartos meses preparándose y ejecutando reuniones para tener un plan de acción, pero nunca nadie se esperó que esto fuera tan vertiginoso en los niveles con los que Trump anunció el alza arancelaria. Ahora, hoy día efectivamente, hoy día miércoles tuvimos un día bastante esquizofrénico, porque partimos con el Kiss My Ass de Trump. Uf. Y después, Súper elegante. Muy elegante. Pocas horas atrás anunció esta suspensión temporal de esta pausa de 90 días
para evaluar y negociar unilateralmente con todos los países que habían acudido a conversar con ellos. Dijo que esta pausa no obedecía únicamente, o sea, no obedecía a que las bolsas estuviesen desplomadas, sino que era parte de la estrategia que él se había propuesto al principio, de decir, poner este susto de por medio, esta alarma mundial, y ahora todos quieren negociar con Estados Unidos, logré lo que quería. Eso fue lo que finalmente dijo. Pero lo cierto es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué efectos va a tener en la conversación con China. Incluyó a China dentro de las posibilidades de conversación hace poca hora atrás. Pero en China no están para nada contentos con la manipulación y la alza o la escalada entre ayer y hoy día, que ya va en 104, 125%. El presidente de China decidió, los estanques se mueven con las tormentas, nosotros somos un océano, los océanos no se mueven con las tormentas. Esa era la advertencia que daba. Entonces, claro, ahí entre dos gigantes vamos a ver finalmente cómo el resto de los países pequeños como nosotros terminan teniendo impacto. Bueno, dicen que nos vamos es decir, cuando el vecindario está enfermo, te llega de todas maneras la enfermedad, porque nosotros, mira, lo escuchaba del ex ministro Briones, el ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera II. Él decía lo siguiente: China es nuestro principal socio exportador. Si China cae en una situación que no puede, o sea, que va a verse afectada por estas alzas indiscriminadas, ¿no es cierto?, va a contraer su proceso de crecimiento, nos va a comprar menos y en algún minuto vamos a pagar nosotros también esa cuenta. Porque nosotros tenemos este famoso 10% que no es nada a esta altura, pues, comparado con los demás, pero ese es el punto. Nosotros somos absolutamente dependientes del contexto exterior y ese resfriado nos va a llegar y sálvese quien pueda. Aquí, como dices tú, Ale, me parece muy bien decir que todavía todo está por verse, pero el panorama es desolador. No solo desde el punto de vista de las tarifas, lo que está pasando en las universidades. Eso me parece grave. O sea, la manera rápidamente en que se ha vuelto un presidente bananero de cualquiera. Un autócrata. Que persigue y apresa a personas por haber criticado a Gaza, estudiantes de doctorado, que expulsa a inmigrantes sin ningún tipo de juicio previo, acusándolos del tren de Aragua, de ser cualquier persona por un tatuaje puede ser acusada de ser del tren de Aragua sin proceso, sin nada. Y está recién empezando, si este gobierno está recién empezando. La migración de científicos. Claro, también su idea de ponerse un tercer mandato. Yo entrevisté ayer a John Dinges, que es un periodista estadounidense que estuvo en Chile durante la dictadura, que conoció bien la dictadura, el rol de la CIA, ha escrito muchos libros y tal. Y él me decía, ahora Estados Unidos, se parece mucho a lo que vivían ustedes en dictadura. Se parece mucho al poder total. Todavía no hay, digamos, cuarteles secretos ni policía secreta al interior de Estados Unidos, pero ser migrante hoy día en Estados Unidos es parecido a haber sido opositor a la dictadura, en el sentido de que la dictadura no fue precisa, quirúrgica, en detener solo al máximo líder del MIR. Bastaba que un vecino dijera, oye, esa persona es allendista, preso. Claro, y sobre todo en los primeros años. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Pero si lo que pasó con aquí vive un migrante, no, pero tengo visa, tengo residencia, no, antes afuera. De que alcances a decir ya estás fuera. Claro. No, lo que pasó con lo que pasó con este estudiante, no sé si era mujer o hombre, pero que estudiaba, había estado en manifestaciones palestinas, pro-Palestina. Ha habido varios. Hay una que es mujer. Que la detienen dos y hay dos otro, un estudiante hombre de Columbia que vivió lo mismo. No, la verdad es que el mundo está, o sea, yo creo que hay que preocuparse en qué sentido, en que uno no sabe hasta dónde esto es simplemente un juego de apuestas para efectos de someter al mundo a mis pies. Aquí hay una figura, lo dijimos, ¿te acuerdas cuando recién fue electo?
es decir, no electo, sino que cuando asumió, nosotros dijimos, ha nacido un emperador. Sí. No lo dijimos nosotros, que somos patúas, lo dijo también The Economist. Pero The Economist, que es un diario, es un medio de derecha, ya veía asomos de este emperador. Bueno, no sé. Sí, es bueno el punto que tocaban porque todo lo que tiene que ver con la guerra comercial y los argumentos de los asesores económicos de que esto responde a una reestructuración del orden global en materia económica, hay algo mucho mayor, yo creo, para el análisis, que tiene que ver con esta reestructuración buscada del orden mundial en términos políticos y sociales. Y están buscando implementarlo en Estados Unidos porque les es fácil, porque tienen el poder. Pero todavía, pero yo pondría ojo un poco en términos más macro, ¿no? De lo que esto implica socioculturalmente para una nación como Estados Unidos y las repercusiones que puede tener hacia la externa. Exacto. Con lo que puede pasar con Rusia, con lo que está pasando en Gaza, las negociaciones con la Unión Europea, en fin, una escala interesante. ¿Y hasta dónde le va? Israel, por ejemplo, se siente totalmente a sus anchas. Total, pues. Continúa con el genocidio como que... Ya, ¿y hasta dónde le va este elástico? ¿Hasta dónde se va a estirar? Y el elástico está dado por hasta dónde ese mismo pueblo norteamericano que votó por Trump, hasta dónde le presta ropa, digamos. Pero es que yo creo que ya esa esperanza de que va a ser el pueblo norteamericano que lo va a derrocar, ya pasó su hora. Ya lo eligieron. No, pero no tiene digo 4 derrocarlo. años. No digo derrocarlo, que vaya perdiendo adhesión, popularidad. No le importa. No, sí está bien. Sí, pero es que no le importa, tiene 4 años y no le importa, tiene carta blanca. No se ha interpuesto ni el Poder Judicial, ni el Congreso, ni ninguno de los contrapesos que se suponía que hacían de Estados Unidos una nación donde esto era imposible que ocurriera. No están funcionando los contrapesos. Bien, vamos a irnos a una pausa, chicas, ¿ya? Y ya sabemos que vamos a estar conversando con Sonia Montesino. Ella es una Premio Nacional de Humanidades. Vamos a estar hablando de un montón de temas. Y no se olviden también de ¿me lo puedes mostrar de nuevo, querida? El libro de Tomás García, Todo lo que tenías que hacer. Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. Tomás, periodista de la Universidad de Chile. Joven y además, periodista, es un orgullo ver que jóvenes periodistas escriben libros con todo lo que cuesta. Todo lo que cuesta, y usted lo sabe. Sí, Segundo libro me están aquí así diciendo por el Sonopronter. Oye, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y vamos entonces a esta pequeña pausa y ya regresamos con Sonia Montesino. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados. Estreno jueves 3 de abril a las 22 horas, solo por las pantallas de UChile TV. Bien, ya estamos de regreso y tal como les decíamos, estamos con una tremenda invitada, Sonia Montesino. Sonia, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y permíteme presentarte porque esta presentación es muy importante. ¿Por qué? Porque ella, además de ser profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, ella es directora de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es doctora en Antropología de la Universidad de Leiden, Holanda. Y además, por si no bastara, y además de varios premios, tiene el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013. O sea, te pasaste. Felicitaciones por todo. Porque, un orgullo. ¿Sabes por qué? Porque detrás de eso hay muchas noches con pestañas que se quemaron. Bueno, ¿Sí o no? Sí, y un ejemplo para muchas mujeres. Pero por eso hay que celebrar todos esos logros. Y Sonia, con mucho terreno. Y mucho también. Eso también por las antropólogas ahí. Sí. Exactamente. Sí. Exacto. Como antropóloga, también como observadora de lo que nos está ocurriendo como país, en fin, ¿cómo viste lo que pasó esta semana? Por primera vez el Tribunal Constitucional decide, parece que es la historia, porque yo hice un barrido ahí con expertos y me dijeron, en la historia nunca había ocurrido, de la historia del Tribunal Constitucional, que se cesara en sus funciones a una senadora, una parlamentaria. Pero se trata además de una parlamentaria que tiene una particularidad, es la hija de Salvador Allende, y tiene una particularidad porque es parte de una historia muy
dolorosa, no solo para ella, sino para todo un partido, que es el Partido Socialista, y además un sector político del país. ¿Cómo lo viste, lo que allí pasó? Bueno, con mucha tristeza, y pienso que ustedes también, o sea, creo que a mucha gente nos ha ocurrido. Y la tristeza tiene que ver, yo diría, como por dos cosas, digamos. Una, que es esta tristeza simbólica, ¿no? Justamente por lo que tú decías, es la hija de Salvador Allende. O sea, hay en su aura, digamos así, ya algo muy potente, muy importante históricamente para nuestro país, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tristeza también porque uno no comprende o no entiende cómo la gente que asume cargos públicos, digamos, no va a saber ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con tu función, con tu cargo, que no puedes hacer. O sea, como profesora, por ejemplo, ¿no? De la Universidad de Chile, o sea, uno sabe, o sea, de partida, ¿no? Hay ciertas normas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con tu función. Entonces, ese es un tema que llama mucho la atención, ¿ya? ¿Cómo y por qué? Pero al lado de eso, hoy día escuché no sé, parece que estaban entrevistando, preguntándole a esta persona Moya, de apellido Moya. Francisca Moya, la jefa del departamento jurídico de la SECPRES, claro, que se llama. Bueno. Encima Moya. Sepa Moya, porque Sepa tú sabes Moya. que este país, claro, todo es Sepa Moya. todo sepa Moya, claro. Entonces, y aquí hay una persona Moya. Exactamente. Que no sabía. Claro. O sea, que sabía, pero no dijo. Justo. Entonces, pero eso tiene que, aparte que nos estamos riendo, digamos, porque uno se ríe también cuando tiene angustia, ¿no? Sí, o sea, la risa tiene mucho que ver también con eso. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que dice, ¿ya? Es decir, yo sí sabía, ¿no? Y además con impertérrita, ¿no? Yo sí sabía, pero claro, mi función, ¿me entiendes? A mí me pagan, a mí me dieron, ¿no es cierto?, este trabajo solo para mirar esto. No veo lo otro, ¿ya? Entonces, queda una sensación, o sea, todo lo que hay detrás, bueno, ya yo no sé, eso ya es harina, digamos, de algún extraño teatro que uno no conoce, ¿ya? Pero uno queda con la sensación, ¿no es cierto?, de que hay algo ahí humano, valórico, que se rompe, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la tristeza, ¿ya? Es una tristeza por decepción. Una tristeza por decepción y por lo poco que se elabora en este país, ya, este tipo de cosas, ¿sí? ¿En qué sentido lo dice? Lo digo en el sentido de que cuando hablo de elaboración, hablo, por ejemplo, de esta posibilidad que tenemos de hablar aquí de esto, ¿ya? Y de hablarlo no con lugares comunes, ¿ya? Porque el lugar común, como por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestro querido rector Peña, ¿ya? Digo lugar común en el sentido de que, claro, él sostiene, ¿no es cierto?, y va a decir, bueno, mira, claro, una cosa, ¿no es cierto?, es esta ley, otra cosa es esta persona con su linaje, ¿te fijas? Son dos, lo separa. El punto es que estamos frente a algo que a mí me parece, ya, que no es separable justamente por lo simbólico, ¿no? Porque estamos frente a una historia, frente a una memoria. Además todo esto de esta casa, ¿no? Esta casa que se va a transformar en museo, ¿ya? Donde no hay un afán, ¿no es cierto?, de enriquecerse, por el contrario, enriquece al país en términos de su historia, ¿ya? Entonces ahí es cuando tú dices, démosle más vuelta a esto. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es tan simple esto? Ahora, ¿Ya? ¿Es tan simple? ahí, claro, tal como menciona, hay temas simbólicos de por medio que ejercen mucho dolor. ¿Cómo se subsana, a tu juicio, algo de esta envergadura en términos simbólicos, en términos de memoria, pensando un poco en el quehacer de los partidos políticos al presenciar este tipo de cuestiones, al protagonizarlas más bien? Claro, yo creo que hay un tema ahí muy conflictivo, no solamente de partidos políticos contrarios a determinados, también dentro del propio partido. Ya uno ve, escucha cosas, digamos, que son bastante complejas, digamos, sobre Isabel Allende, ¿ya? No es que se la trate maravillosamente, ojo, ¿ya? Sí. O sea, hay algo ahí, no, es que entonces, porque estaba tantos años ahí, 31 años, no sé qué, no, como una suerte de culpabilidad, digamos, ¿no? Entonces como que paga, ¿no? Paga un poco, estoy hablando, digamos, en términos... En términos, claro. Sí, no estoy diciendo que esto se explicite, digamos, ¿no? Total. Entonces, en ese sentido creo que estos juegos, porque claro, tú tienes el juego por un lado de lo legal,
¿ya? Que no hay vuelta que darle, si estamos absolutamente de acuerdo, ¿ya? Pero tienes estas otras vertientes, ¿no? Estas otras cosas que entran y que entonces por eso cuando decimos que la cuestión es compleja, porque si hubiera sido muy simple, ¿no es cierto? Alguien que cometió, ¿me entiendes tú? Comillas, digamos, Una delito, transgresión. claro, Con te fijas, inconstitucionalidad. ya, pero acá no, te fijas, porque aunque tú quieras separar eso, entonces está esta otra figura y esto, los partidos políticos, la verdad es que yo creo son absolutamente necesarios para la democracia, pero creo que justamente hace falta esta comprensión, valoración, leer las cosas desde otro lado, salir del sentido común, ¿ya? Bueno, no me haga hablar más porque yo tengo mala onda. En un país imaginario que le toma el peso a lo que es la memoria de Allende, que le toma el peso a la decisión del Estado, con todo lo que eso significa, de construir o convertir una casa en museo. En ese país imaginario donde las cosas se hicieran bien, ¿qué es lo que te hubiera gustado ver? Bueno, a mí me hubiera gustado ver una historia, justamente lo que estamos hablando, el reflejo. A ver, la historia y la memoria son dos cosas distintas, ¿no? La historia tiene que ver, ¿no es cierto?, con comillas, ya esos documentos, ¿no? Con esas materialidades, con un montón de cosas, que a veces son incluso conflictivas con la memoria, ¿ya? Claro. Porque la memoria nuestra, la tuya, la de todos nosotros, ¿no es cierto?, puede ser muy rara. Las cuatro podemos haber visto algo y vamos a contar y vamos a narrar de una manera distinta, ¿no? Entonces, por eso digo historia y memoria. Entonces, veo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Museo de Derechos Humanos, me parece ya que ahí hay una conjugación entre historia y memoria que es muy interesante, ¿no? A mí me hubiera encantado en ese país imaginario ya haber tenido esa casa, ¿no?, de Allende, con esas dos, digamos, vertientes. Pero también, te fijas, creo, a propósito de esto de salir de los lugares comunes, de elaborar, también tener las versiones ya que leyeron de una manera completamente distinta, ya lo que fue, por ejemplo, ¿no es cierto?, el derrocamiento de Allende, lo que fue su gobierno, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos entender el conflicto, ¿ya? Porque si no, ¿cómo entendemos lo que ocurrió ahí? ¿Te fijas? Entonces, cuando me refería, Mirna, respecto a por qué no se elabora en este país, por qué no se piensa, por qué no se reflexiona, porque vivimos en una superficie, ya nadie quiere pensar nada, da lata, no le demos vuelta a esta cuestión, ¿te fijas? Pero sí podemos pronunciar determinado tipo de conceptos, podemos tirar un montón de cosas en la mesa, pero no vamos, Sí, claro. ¿me entiendes?, a lo profundo. Entonces, en ese sentido es que creo que tenemos un déficit. ¿Ya? Sonia, queremos aprovechar que tú tienes una amplia trayectoria también en temas de género para preguntarte por cómo ves lo que está pasando en el mundo, la llegada de este verdadero autócrata que ya en la práctica lo es, Trump, los avances de la ultraderecha y todo lo que significa el retroceso en materia de avances de las mujeres que ha costado tanto, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo veo, a ver, creo que no ha pasado tanto tiempo para poder analizar, pero sí yo tengo la sensación, ¿ya?, de que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que estaban instaladas no lo están. Bueno, ustedes mismas delante tú decías, bueno, son 4 años, ¿qué vamos a tener? ¿Por qué no hay una reacción? ¿No es cierto? Porque uno esperaría el tiro una reacción de la sociedad, no sé qué. Y eso no ocurre. La gran pregunta es, lo mismo con Milei, ¿no? O sea, ¿por qué estos personajes? ¿Ya? Claro, decía, mi ley va a durar una semana. Claro, y entonces no sé míralo qué. ahí. Ya, Ahí está. ya está. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué pasa justamente con esos avances? O sea, efectivamente hemos calado en una transformación profunda ya de las relaciones de género, por ejemplo. O sea, realmente esto que hablamos de lo líquido, ¿no es cierto?, de lo poroso, de esta sociedad, ¿no es cierto?, que está imbricada, nomádica, bueno, en fin, utilizamos muchos conceptos para eso. Y entonces el precioso libre mercado, te fijas, el neoliberalismo, todo lo que nosotros hemos criticado, ¿ya? Viene este señor, te fijas, y dice, chao,
¿me entiendes? O sea, aquí estas normas, estas reglas no las coloca. Y claro, entonces están como todo un estado de shock, no se reacciona, ¿te fijas? Pero la pregunta es cultural. O sea, efectivamente, logramos, ¿me entiendes?, hacer ese cambio tan potente que no pueda aparecer un sujeto como ese, ¿no es cierto?, hacer lo que está haciendo y O no el es que cambio no era tan profundo como creíamos. pregunta. O sea, ¿me entiendes? Cierran, o sea, usted ha visto lo que ha pasado en las universidades, ¿no? Sí. Lo estábamos comentando justamente. ¿Te fijas? O sea, entonces tú dices, bueno, o sea, ¿dónde está además, te fijas tú, el apoyo mundial, internacional? Es que el mundo está pasmado, ¿no es cierto, Fran? Ahora, si nos vamos específicamente al tema de los derechos de las mujeres, los avances en materia de igualdad de género, ha existido todo un movimiento que ahora está comenzando a ser estudiado, medido, digo, por sondeo, de hombres jóvenes que han reaccionado Sí, claro. a los avances del feminismo, más allá del movimiento feminista, sino que cualquier avance en materia de derechos de mujeres en general. Hay una polarización creciente entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes al respecto. Así es. Esto en términos de politización se ha materializado en figuras como Trump, Milei, lo que está pasando en Hungría. En España también hay expresiones muy graves. Sí. ¿Cómo lo ve en Chile? ¿Debiésemos estar preocupados mirando lo que está pasando Por afuera? supuesto, absolutamente, porque a propósito, muy buena tu pregunta, porque yo tengo la sensación, bueno, llevo acumulación de juventud, digamos, en esta conversación, ¿ya? Y cuando uno mira, digamos, en el largo tiempo, ya como han sucedido las cosas, yo creo que las mujeres, ¿sí?, avanzamos justamente en términos de estos cambios. Las mujeres cambiamos, después vamos a entrar a ese, las mujeres cambiamos. Sin embargo, ocurrió que los hombres, ya no todos entraron en ese circuito de transformación. Aun cuando yo creo, ya, que los ideales del feminismo, los ideales, ¿no es cierto?, de la igualdad de género, traspasan, ¿no?, y trasvasan lo social. O sea, cuando ustedes ven las revistas o ven muchas cosas, aunque sea políticamente correcto, se asume que igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero eso ya ocurrió muy fuertemente en ese justamente sector de mujeres. Los hombres quedaron de alguna manera atrás. Entonces, hubo una discusión, un poquito antiguo, ¿me entendí? ¿Entran los hombres acá o no entran? Ya, no, los hombres tienen que hacer su propio proceso, ¿te fijas? Claro, Tienen que entender. la discusión intrafeminista es decir, exacto. hay que educar a los compañeros, no hay que educar a los compañeros. Exactamente, Claro. ¿no? Entonces en ese debate, ya, yo diría que sin duda un sector ya masculino se transformó justamente porque las mujeres cambiaron muchas de sus prácticas, ¿no? Y entonces se produjo ese cambio. Pero no todo ese sector se transformó. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que ocurrió? Ocurrió cuando, no sé si ustedes conocen el concepto de correr el cerco. Sí. ¿Ya? Ocurrió que se corrió mucho el cerco, ¿sí? Quiero decir, las mujeres empezamos a tomar espacios, lugares masculinos, ¿ya? Y sin duda que hay una reacción. Cuando a ti te están sacando tu tacita para el lado, ya es como, oye, no, devuélveme la taza. La pérdida de poder. Por supuesto. Pérdida de poder, y no solo pérdida de poder político en muchos casos, ya, sino también una pérdida de poder simbólico, ¿ya? Y eso es muy importante, porque cuando tú piensas, ya, que las sociedades están estructuradas en sistemas de prestigio y poder, y cuando tú te das cuenta que la mayoría de las sociedades, ¿no es cierto?, las escalas de prestigio y poder están siempre en el lado masculino, ¿ya? Pero empieza a aparecer un prestigio femenino, ¿te fijas? Entonces, claro, ahí hay este cambio, y obviamente los hombres han reaccionado. Tú sabes lo que ha pasado en las universidades, digamos. Muchos de los colegas aterrorizados, te fijas tú, porque estas oficinas de género, está pasando esto, lo otro, las alumnas, empieza toda una cosa. Pero voy a volver de nuevo, como no se elabora, como no se habla, como no se conversa, y las cosas quedan como instaladas, te fijas, de una manera, podríamos decir de repente, unívoca, ¿no? Entonces, obviamente que ese proceso que no hace
el colectivo, sino una parte del colectivo, obviamente que hay esas reacciones. ¿Me entiendes? O sea, a mí no me cabe duda. Hay también un debate que es de clase, que uno lo puede graficar así. Un hombre poblacional o obrero o cesante que no ha alcanzado la igualdad, la condición de ser considerado un igual que otro ser humano, digno de los mismos privilegios que otros hombres que nacen con privilegios por haber nacido en tal, ser hijos de tal, el color de la piel, etcétera. Que ahora además se ve desafiado porque antes, por mandato cultural, la mujer poblacional tenía que hacerle caso, tenía que someterse a su voluntad. Entonces ahora no gobierna, digamos, en su espacio doméstico, no tiene prestigio social, no tiene suficientes ingresos, no entiende lo que está pasando, nadie conversa con él, esto que estamos hablando, no ha hecho un cambio que es uno lo que lo puede ver en Estados Unidos, en las bases sociales de apoyo a Estados Unidos, hombre, blanco, pobre, ignorante, que no ha tenido acceso a nada y que ve que de repente todos los trabajos se fueron por otro lado, que las mujeres, digamos, nadie los cotiza como posibles parejas, y que hay diversidad sexual que tampoco la entienden, o muchos de ellos no la entienden. ¿Cómo se puede abordar ese problema socialmente? Porque en el fondo son potenciales gatillantes de violencia y lo han sido, lo son. Bueno, yo creo que tocaste ahí un tema que es interesante, que tiene que ver, me carga esa palabra, pero tiene que ver con la educación, ¿ya? O sea, digo palabra en el sentido de que, claro, porque este es otro lugar común, ¿no? Claro, así que no. no sabes qué lugar. No. Arréglemelo con educación. Claro. Voy más bien a estas instancias, ¿no es cierto?, en las cuales tú puedes transmitir, ¿ya? Se transmite en los colegios, se transmite en las universidades, se transmite aquí, ¿no es cierto? Tú lo transmites en tu casa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transmite? ¿Ya? ¿Cómo se transmite esta transformación que queremos? El problema es que cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un concepto ilustrado, ¿sí? Es un concepto ilustrado. Nace la ilustración, ¿no? O sea, y el feminismo tiene que ver con eso. Entonces, la pregunta es, claro, ¿cómo transmites? ¿Ya? Y creo que ese es un gran problema. Cuando digo educación, ya voy a decir lo siguiente. Las mujeres, y esto es casi mundial, pero aquí en Chile muy fuertemente, somos más ilustradas que los hombres. ¿Ya? Llegamos a los niveles educacionales, medios, universitarios, etcétera, mucho más que los hombres. ¿Qué significa ser ilustrada? ¿Ya? Significa que escuchaste en algún aula, en algún lugar, pensaste, reflexionaste, te hicieron un recorrido. El problema es qué es lo que esas aulas, qué es lo que esos espacios están transmitiendo, ¿ya? Agrega en la sociedad contemporánea que tienes las redes, ¿ya? Que tienes un espacio de transmisión que es absolutamente incontrolable, comillas, porque tú no sabes, ¿no? Entonces, lo que yo creo, o sea, es que tiene que haber una conversación social amplia, en relación a ponernos de acuerdo determinados valores que hemos simplemente olvidado. ¿Te fijas? Porque ese señor que tú dices, ¿no? que se siente absolutamente, no sé, desprotegido, a lo mejor no tiene ni trabajo, no sé qué. Despreciado por la sociedad. Claro, pero entonces ve que hay una cuota y resulta que la señora al lado, ¿me entendís? Por ser mujer, tuvo más acceso que él a determinado tipo de cosas. Entonces, ¿cómo tú le dices? No, es que mire, porque resulta que usted representa, ¿me entiende? El patriarcado, o no sé qué, o resulta que usted es un machito, no sé, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo tú haces eso? Entonces creo que hemos llegado a ciertos niveles en que se han instalado, te fijas, determinado tipo de cosas, pero no hay la comprensión, ¿me entiendes?, de por qué eso se instaló. Claro. Sonia, me encanta, pero se nos está acabando el tiempo y no queremos dejar de preguntarte cómo estás viendo, me interesa mucho tu punto respecto de las candidaturas de 3 mujeres, Evelyn Matei, Carolina Toá y Janet Jara. Así nomás. Yo creo, a ver,
y este también es un tema súper importante de conocerlo, no por el hecho de ser mujeres, ¿ya?, va a significar que porten un cambio. Yo creo que los cambios y la conciencia de género es algo que puede estar también en los hombres, ¿ya?, pero cuando una mujer no encarna, ¿ya?, esa conciencia de género, las transformaciones o lo que uno puede esperar, ¿ya?, no necesariamente es, ¿ya?, por ejemplo, este ideario de la igualdad, ¿ya? Entonces, decir mujer, para mí, lo importante sería que esas mujeres plantearan o tuvieran, ¿no es cierto?, algún tipo de programa en el cual efectivamente hay un compromiso y una mirada, ¿no es cierto?, desde la igualdad. Pero sí a esas mujeres les ha costado llegar donde están. Pero sin duda, o sea, yo eso lo entiendo, o sea, ese es un nivel, ¿ya?, y que incluso si lo vemos estadísticamente, obviamente hay mucho menos mujeres que acceden, digamos, a esos cargos políticos. Entonces, pero cuando problematizamos, te fijas, este hecho de que son mujeres, ¿ya?, habría que decir entonces estas mujeres qué piensan realmente, desde qué lugar, ¿me entiendes?, se instalan. Obviamente, por ejemplo, Bachelet, obvio, ¿no es cierto?, que tenía una conciencia de género, de hecho, la performatizaba, claro, digamos, ¿me entiendes?, estaba ahí. Acá yo todavía no observo mucho, no he escuchado demasiado, digamos, cuáles son sus posturas. De ninguna de las tres. Sí, pero antes quiero decir algo que creo que es muy importante, que tiene que ver con una pregunta que tú hiciste, ¿no? Los avances ya del movimiento feminista, la instalación de un concepto que es el de los cuidados, ¿ya? Es súper fácil hablar de los cuidados. O sea, sí, bueno, mira, yo te pago, no te pago, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo les hago la pregunta a ustedes si, por ejemplo, en el caso de Isabel Allende hubo cuidado. Porque creo que hemos acantonado el concepto de cuidado ya solamente al espacio maternal, al espacio doméstico, y no hemos pensado en lo que es cuidarnos entre todos. ¿Sí? Lo que vivimos, por ejemplo, la pregunta que ustedes hacían, Trump, lo que está sucediendo, tiene que ver con el cuidado. Cuando yo quiero esta casa museo y quiero cuidarla, ¿sí? ¿Ya? Quiero cuidar a la Isabel, independiente que nada que ver con el Partido Socialista, me da lo mismo, ¿te fijas? Pero es un ser humano, un sujeto, ¿te fijas?, que hay que cuidar. Cuando alguien dice, yo sabía, ¿te fijas?, pero nada, no hay cuidado. Entonces, seamos más responsables, ¿ya?, de estos conceptos. Y creo que los conceptos que el feminismo, ¿te fijas?, ha instalado son conceptos civilizatorios, ¿ya?, desde sus inicios. Si tú lo analizas históricamente, son conceptos civilizatorios. Y esos conceptos son los que nosotros tenemos que hacer carne. No podemos solo pronunciarlos. O solo Sonia, restringirlo. Exactamente, Sonia. Muchas gracias, Sonia Montesino, por haber estado con nosotros esta noche. Pasó volando. Parece. No, por el contrario. Este es el espacio para que las mujeres bacanas como tú se explayen. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotras esta noche. Gracias, Fran. Gracias gran por la invitación. participante de este programa llamado Descabelladas. Una descabellada más, por supuesto, aunque está ya muy sé. peinada. Estamos todos súper peinados. Tomando el concepto de Sonia, cuidó a Yasna, que Claro. puede estar aquí, así que... Le mandamos un abrazo a Yasna. Exacto. Sí. Gracias, Ale, también. Y nosotros nos despedimos, por supuesto, usted sabe que los viernes a las 21... Chiquillos, sóplenme, por favor, 21 horas, 22 horas. Se repite, o el domingo, el domingo a las 22 horas, ¿no es cierto? Muy bien, a las 22 horas. Si se perdió el programa, no se preocupe, el domingo a las 22 horas. Algo que tengo que decirle. ¿Ustedes saben que Mistral tiene un poema que se llama Descabellada? ¡No! La próxima lo leen, Ya. leen acá. Exacto. Vamos a partir la próxima no tenía semana. idea, yo Excelente. Con el programa, con el poema de Gabriela Sí. Mistral, que además es su mes.
la estamos celebrando y todo eso. Chiquillas, chiquillos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí lo ven, estamos en Instagram, ¿qué más? Spotify, Facebook, YouTube, X, ¿y qué más? YouTube y Blue Sky, sí, pues Blue Sky. Algunos dicen, váyanse todos a Blue Sky, sálganse de X, bueno, esta es otra historia. Listo, gracias por habernos visto, escuchado y compartido con nosotras, y bueno, nosotras, por cierto, nuestras posiciones, nuestras posturas, nuestras maneras de ver el mundo. Aquí caben todas las posiciones. Nos reencontramos mañana, iba a decir. ¿Viste? Ya estoy. Me cansé. Miércoles. Próximo miércoles, 22 horas, por UChile TV.